Good morning, Game Dev. Buenos días, Game Dev. Bien, ¿de qué voy a hablar esta vez? No alcancé, algunos sistemas no funcionaron y estoy grabando con tiempo. Digamos que no tengo demasiada prisa, pero pronto van a empezar los aullidos. De nuevo voy a confiar en los efectos residuales del alcohol de la fauna local para que me den por lo menos media hora de ventaja. Un día debería de grabar con pleno ruido natural. Lo malo es que buena parte de esos aullidos tienen copyright y los puede detectar el YouTube o el sistema de alojamiento donde los ponga. Por no mencionar que, como ya saben, no todos los bits son neutrales en cada país. Típico de, no, es que en tal país se respeta la libertad de expresión. A ver, ¿qué tal si hablo de X cosa? Ah, no, pero eso sí se tiene que castigar y prohibir. ¿Verdad? La libertad de expresión va para ambos lados, tanto como lo que te gusta como lo que no. Yo mismo defendería que otros que tienen ideas contrarias a las mías dijeran lo que piensan. Sobre todo para que se pueda hacer un buen debate de ambos lados. Todo es debatible, aunque algunos argumentos son más débiles que otros. Bien, lo que tenía pensado hablar para esta audio es un desplegado de una empresa llamada 505 Games, pero no encontré el documento que estaba buscando, así que voy a tener que improvisar con algo de material del audio que grabé antes. Ya para el que lo encuentre y que no se queden con la curiosidad, diré que ese desplegado era sobre cómo cuando un indie nos dice que va a hacer un videojuego, no significa nada si él va a decir que lo programe alguien más. Básicamente alguien está poniendo su cara para juntar el dinero, mientras que el que hace el juego es alguien completamente ajeno a él. Así que mejor hablemos de otro tema de programación. El tema es, no somos tan buenos como los gamers creen. Una discusión interesante que hubo hace poco de que grabé esto en Twitter, fue que es muy común ver un gameplay de un videojuego y que la gente que lo está jugando, sobre todo cuando es un let's play, o sea que alguien habla mientras juega, que dice, ¿por qué no le pusieron tal o cual cosa al juego? Sería muy fácil. Y alguien un programador, dejémosle ahí, dijo, bueno, es que creen que es tan fácil pero no lo es. Yo más bien diría que los videojugadores, o gamers, que es el término un poco despectivo pero que significa lo mismo, tienen una idea muy buena una idea demasiado grande de la habilidad de los programadores de videojuegos. Cuando dicen cosas como esas, más que decir, sería muy fácil ponerle tal o cual efecto, podrían decir, para el que hizo este juego sería muy fácil poner tal o cual efecto. Y sí, en realidad, los gamers tienen una idea demasiado buena sobreestiman la habilidad del programador. Una discusión muy común y que me tocó ver en el todavía algo vacío foro de videojuegos del que hablé la vez pasada, es que los principiantes creen que porque un juego parece sencillo es fácil de programar. Y fácil en el sentido de que lo puedan hacer una o dos personas durante 1 o 2 meses. El paso de la tecnología también nos hace creer que los juegos antiguos eran fáciles de programar. Y no. De hecho, en una vieja revista Club Nintendo de tiempos del Nintendo 64, uno de los lectores preguntó cuánto tiempo tardaba en desarrollar un videojuego. Y estos son tiempos de los 90s, así que hoy la cosa ya se multiplicó por un número positivo y mayor que 1, para evitar troleos. En la revista le contestaron, un videojuego tarda en hacerse entre 6 meses y 3 años. En ese tiempo la marca de los juegos famosos, porque hay muchos juegos olvidados que tardaron más. Estoy hablando del famoso Zelda Ocarina of Time. Según decía en esa revista, tardó 3 años en ser desarrollado. 3 años sin contar los experimentos que los programadores hicieron antes de comenzar el desarrollo oficial. Pero como bien dijo Miyamoto en ese tiempo, a la gente se le olvida que un juego bueno tardó en salir, pero nunca se le olvidará cuando un juego que salió fue malo. Y es lo mismo que pasó con el famoso Ocarina of Time. Tardó mucho en salir, pero ya ni quien se acuerde de eso. Y sin embargo es tal vez el juego más famoso de Zelda. Tanto así que las nuevas generaciones cuando oyen de la leyenda de Zelda es el juego que se imaginan. O algo muy similar, dependiendo de la generación. O como le oí a otro podcaster alguna vez, que le preguntaran cuál es el mejor Zelda, y él contestó, el mejor Zelda es el primero que juegas, porque es el primero que te pone en ese tipo de acción. O bueno, le hacía en tiempos antiguos, porque ahora hay muchos juegos que te ponen en ese nivel. Pero bueno, yo me estoy desviando mucho del tema. De lo que estoy hablando es de los tiempos de desarrollo y las capacidades de los programadores. Entonces, esos tiempos de 6 meses a 3 años para un juego de los años 90, estamos hablando de un juego que era hecho por unas 10 personas, sin contar el
los pantalón largo, que son los administrativos, y que buena parte del juego, hay dos cosas que no toman en cuenta los principiantes de ahora, la mayor parte del juego se trataba de cosas de escritorio, o sea, cosas que no eran tanto de programación, y la parte de programación se hacía ya casi al final, y con cosas que ya habían programado desde mucho tiempo antes. Es decir, que el programador cuando decía voy a hacer un juego, no se sentaba desde cero a ver cómo programaba tal o cual cosa, sino que ya tenía sus rutinas hechas, por él mismo, no descargadas ni de la Asset Store, para hacer su juego. Y adivinen en qué lenguaje de programación se trabajaba en ese entonces. Exacto, ensamblador o lenguaje máquina. Es lo mismo, pero uso lenguaje máquina para que me entiendan los que no saben del tema. Bien, entonces en cuanto al paso de la tecnología, vemos un juego antiguo de esos y nos parece fácil de hacer, sumado a que los gamers creen que los programadores de videojuegos son muy buenos, sin contar que hay juegos que se ven engañosamente sencillos de hacer, pero que son bastante complicados. De hecho, los dos juegos de moda al momento de estar grabando esto y tal vez para la otra semana, bueno, creo que ya duraron más de una semana, eso es un gran mérito para este tipo de modas, son Among Us y Fall Guys. Creo que no necesito describirles de qué trata cada juego porque, bueno, tal vez en el futuro cuando sean olvidados sí tenga que describirlo, pero por ahora no va a hacer falta. Lo que estos juegos tienen son unas gráficas bastante engañosas, sobre todo el Among Us. Casi parecen dibujos hechos en Paint. Bueno, de lo que los niños de antes hacían en un editor gráfico llamado Paint que estaba en los Windows antiguos. Hace rato que no veo que los sistemas operativos nuevos incluyen ese tipo de herramientas. O mejor dicho, los niños de ahora se entretienen con otras cosas en la computadora. Dije computadora. Creo que en cuanto al Fall Guys, se ve sencillo en apariencia porque los personajes son una especie de botargas ovoides con poco detalle que corren por unas plataformas empujándose unos a otros hasta alcanzar el objetivo. Pero ¿por qué los gamers creen que estos juegos son fáciles de programar? ¿Será porque los comparan con juegos muy elaborados como el GTA V o Red Dead Redemption o alguno de esos que tardaron 7 años de desarrollo porque tenían a cientos de personas creando el mundo pieza por pieza y que son juegos con mucho detalle? Tal vez eso hace que un Fall Guys parezca que no requiere tantos recursos para hacerse. Del Among Us ni se diga. Aunque una cosa que me recuerda la poca proporción que tienen ya no digamos los gamers sino los programadores principiantes es la manera como hacen sus animaciones. Y me refiero a los principiantes de la era moderna. Cualquiera que haya intentado programar un juego de la época de los 16 bits para atrás, o bueno, 32 bits cuando la RAM era muy cara, sabe que las animaciones no se dibujan por completo cuadro por cuadro porque son demasiado redundantes. En su tiempo no había más remedio y esto se tenía que hacer porque la memoria era muy escasa. Y para hacer una animación fluida no podrías dibujar 30 cuadros de un personaje parpadeando donde lo único que cambia son 3 píxeles en los ojos. Hoy se podrían implementar todas esas optimizaciones, no tanto por cuestiones de limitación de hardware, sino de limitación de mano de obra. De pronto me encuentro desarrolladores novatos que quieren hacer su juego en pixel art y hacen animaciones de 60 cuadros por segundo donde cambia muy poco la imagen de un frame a otro. Eso echa por tierra toda la ventaja que en su tiempo tuvo el pixel art. Sobre todo que el nuevo pixel art utiliza píxeles, una buena cantidad de píxeles reales para representar un solo píxel, pseudopíxel moderno. Por no mencionar que la tecnología de las pantallas nuevas hace que los gráficos antiguos no se ven tan bien como antes. Recuerden que para que un juego antiguo se ve bien en una máquina moderna necesitan como mínimo un filtro o programa que cambie los gráficos para que se vean como en pantalla antigua. Si no se les van a ver todos los... Bueno, el término original era yagis, no sé cómo le digan ahora, que son los dientes de sierra de las gráficas antiguas. Bueno, el asunto es que vi una discusión que se me hizo un poco... digamos que no hay que ser demasiado cruel con los principiantes. Que alguien llegó preguntando cómo podía programar un Fall Guys. Y los programadores con un poco más de experiencia que él, o por lo menos que sabían de lo que estaba hablando, le dijeron que no intentara un proyecto tan grande como primer proyecto. Pues lo que los gamers ven cuando ven un Fall Guys es nada más unos escenarios con muy poco detalle, texturas sin ninguna profundidad ni relieve, sí normales. Bueno, sí las hay, pero no son tan notorias. Y unos personajes que casi parecen hechos en 5 minutos en un editor de Unity. Sin embargo, un Fall Guys tiene unos aspectos de programación bastante interesantes, que,
Bueno, inclusive yo batallaría para hacerlos con todo lo que se supone que sé. Por ejemplo, coordinar el modo multijugador entre tantos jugadores a la vez, la manera de optimizar la caja de contactos porque estamos hablando de demasiados contactos al mismo tiempo, y la manera como interactúa el escenario con todos los jugadores a la vez. Es un poco como uno de los primeros problemas de programación o hacer cosas que me parecieron interesantes de programar. En los tiempos de los primeros juegos Deathmatch en 3D, les hablo del primer Quake 3, me intrigó la manera en cómo sabía el juego quién había matado a quién. Bueno, eso es relativamente fácil poniendo un marcador en cada una de las balas. Pero también, bueno, eso es la parte fácil, la parte difícil es que el código también detectaba cuando el jugador perdía por algún accidente, a veces incluido por él mismo. De hecho creo que todavía se hace en muchos multiplayers. Una broma muy común es cuando dice el jugador 1 lo mató el jugador 2. Muchos jugadores se ponían nombres como el SIDA, la sonda, esa que salió en South Park, y cosas así muy graciosas. Entonces de pronto cuando el jugador llamado el SIDA acababa con el jugador que están jugando, le aparecía el mensaje, al jugador 1 lo mató el SIDA. Y ese tipo de bromas se hacían entonces. Entonces, para que ese tipo de bromas fueran posibles, era necesario tener un control de quién le daba a quién o cómo perdían cada quien de su propia manera. Por ejemplo, si un personaje caía a algún pozo o un obstáculo que representara muerte instantánea, decía el jugador se aburrió de vivir. U otro cuando conseguían alguno de esas armas que no nada más que... en el caso era la BFG-10K, que es un arma que si se dispara demasiado cerca también acaba con el que dispara. Si un personaje moría en esas circunstancias, decía el mensaje, el jugador necesita una pistola más pequeña. Entonces en un juego como Fall Guys también se requiere ese tipo de controles. O sea, saber quién empujó a quién, en qué situaciones cayó y todo para poder regresarlo. De hecho, otro problema interesante para los principiantes, en un típico juego de plataformas, cuando se cae el jugador a un pozo, ¿en qué punto respawnea? La manera fácil es reiniciar todo el nivel y empezar desde el principio de un checkpoint. Pero hay juegos en los que el personaje cae a un pozo e inmediatamente reaparece, ya sea con una vida menos o con puntos de impacto disminuidos, cerca del pozo. Les dejo de tarea cómo programar eso. Ahora imagínense algo parecido pero con el Fall Guys con varios jugadores corriendo y mencionar lo customizable que es este juego también. En fin, no es algo que cualquiera haría, pero es normal que un principiante no se dé cuenta de todo eso. Pero tampoco hay que ser demasiado cruel con los principiantes, porque luego se pueden llevar una mala idea de que la gente que le interesa programar juegos es cruel. Sí lo es, pero no en ese sentido. Tal vez la respuesta más interesante que vi en esa discusión fue alguien en lugar de tratar de hacer un juego completo, mejor pregúntate cómo hacer pequeñas cosas para ir armando ese juego poco a poco. Por ejemplo, en lugar de decir cómo hago mi propio Fall Guys, mejor pregunta, oye, ¿cómo puedo programar un multijugador de tantos jugadores? Ya cuando puedas meter a suficiente gente, preguntas, ¿cómo puedo optimizar la detección de colisiones entre todos? Ya que lo detectas, es ¿cómo puedo programar el obstáculo ese que da vueltas y que avienta a los personajes al vacío? Ya que lo logras programar, decir, ¿cómo se hace para que las pendientes quien ha jugado Fall Guys sabe que las pendientes de Fall Guys, o sea, las superficies inclinadas no funcionan como en la vida real, y que es posible escalar de una a otra si se tiene poco contacto con ellas. Ese es el tipo de cosas que uno tiene que preguntar en esos foros. Y ya para cuando tengan suficiente podrían sacar su propio clon de ese juego con los cambios que ellos les diera la gana. Pero tampoco es decir, quiero hacer algo grande y que alguien le diga, eso es demasiado grande para ti. Tampoco es bueno asustar demasiado a los principiantes. De hecho, el Among Us es otro ejemplo de esto. Una discusión que, es por la que casi no subo demos al internet de lo que programo, es precisamente que, como no tengo la paciencia para hacer assets decentes, y lo procedural por algo no se utiliza en los juegos de verdad, no importa que lo que programe esté hecho en un procesador de 64 bits de 11ª generación que de momento es lo más avanzado que hay y programado con el nuevo conjunto de instrucciones apenas soltado al público y escasamente documentado, sí voy a utilizar sprites de un juego que parece de hace 25 años, o modelos 3D que tengan menos de 1 millón de polígonos. Parece mucho, pero ya en tiempos del primer Dreamcast había modelos que rondaban los 100.000 polígonos, y eso era un juego de hace más de 20 años.
De hecho, los modelos 3D de los juegos nuevos ya no necesitas dibujarlos en estructura de alambre para darte una idea de qué forma tienen. Simplemente con que pintes los vértices, ya te das una idea de la forma que tiene el personaje. De hecho, en una revista de humor político, cuando el espectro político estaba más equilibrado y esos caricaturistas sí daban risa, ponían una sección de pasatiempos y ponían un une los puntos. Ya saben, ese juego que jugaban los niños de antes en papel, que ponían puntos y los iban uniendo con líneas según los números que iban dejando. En uno de esos chistes decía: une los puntos y descubre lo que el gobierno nos va a dar este sexenio. Y no necesitabas unir los puntos, ni siquiera ver la secuencia de los números que los unías, para darte cuenta que lo que el dibujo estaba representando era un chile. Bueno, eso es humor mexicano, tendría que explicárselo a los de otros países. Bien, lo mismo pasa con los modelos 3D actuales. Son tan detallados que tienen tantas caras que basta con representar los vértices para poderse identificarlos. Eso cambia por completo la forma de hacer las texturas. Ya estamos hablando más de materiales que obedecen leyes físicas que de bitmaps X y Y que cubren alguna imagen, como en tiempos del primer PlayStation. De hecho, creo que todavía en el PS3 se usaban ese tipo de texturas. Bueno, se usaban de manera amplia porque todavía hay quien las usa. Bien, en el caso de Among Us pasa exactamente lo mismo. El juego es un juego relativamente moderno. De hecho, pocos saben que el Among Us salió a la venta a mediados del 2018 y es apenas hasta finales del verano del 2020 que el mundo supo de él. Así que imagínense, si dedican todos sus recursos a hacer un videojuego y lo sacan y nadie lo juega, puede que ustedes abandonen esto de los videojuegos. Bueno, abandonar en actividad, porque un programador de videojuegos nunca deja de serlo. Al menos no para sí mismo. Y luego, y años después, cuando estás limpiando inodoros, ves en tu smartphone de Android que el juego que hiciste se volvió famoso de la nada. Así es, si las historias que nos dicen de los publishers de compra el juego en cuanto sale a más de $100 porque así vas a poder recompensar a los desarrolladores que perdieron su vida en el crunch time. Sí, claro. Ahora imagínense eso para un desarrollador pequeño. Among Us puede parecer sencillo por la simplicidad de sus dibujos. Sin embargo, precisamente el hacerlo simples es lo que hace que el juego sea tan humorístico, por decirlo por lo menos. No sé si ya lo había comentado en algunos de estos audios, pero sí recuerdo que en Twitter se menciona eso. Los gráficos no necesitan ser realistas para cumplir la función que se busca. Inclusive no tienes por qué limitarte a la realidad. Puedes hacer algo mucho mejor que la realidad cuando tienes tal dominio sobre tu propio universo como lo es un videojuego. Es más, muchas cosas de los videojuegos no son para nada realistas, porque si fueran realistas no sería divertido de jugar. El ejemplo más conocido es la física de los saltos en los juegos de plataformas. En la realidad, cuando saltas, ya sea saltar hacia arriba o dejarte caer, no tienes control sobre la caída, porque no tienes alerones ni retrocohetes. Sin embargo, en los juegos de plataformas desde tiempos del Atari, pero quienes me oyen no creo que hayan jugado un juego de esa más atrás del del Super Nintendo. En el típico Mario Bros., el Super Mario, por ejemplo, puede saltar e ir frenando un poco la caída para no caer demasiado lejos. O si se deja caer por un pozo, puede ir variando la caída para aterrizar en alguna plataforma. Eso es físicamente imposible, pero si no se hiciera sería difícil de jugar. De hecho, eso era una de las muchas cosas que hacían tan difíciles los primeros Castlevania del primer Nintendo. Ya a partir del Super ya se controló un poco la física de los saltos. Es más, si algún programador principiante me está escuchando, diré un consejo muy interesante que vi en un documento que leí hace muchos años. Y creo que en la página de Ensamblador ya había hablado de eso. Que hay 4 juegos relativamente sencillos para alguien que apenas empieza a programar. O mejor dicho, alguien que ya tiene cierta conciencia de programar y quiere meterse a hacer juegos. Y no estoy hablando del que llama una biblioteca ya hecha para interactuar con una base de datos. Eso no es programación, y menos si copy-pasteas todo de Stack Overflow. O el Rincón del Vago, si es que todavía esa página existe y crees que vas a mejorar tu vida. Si realmente quieres aprender a programar, tienes que ir
programando cosas pequeñas y haciendo cosas cada vez más grandes. ¿Cuáles eran los 4 juegos? De momento no lo tengo anotado, pero el más sencillo es un Tetris. Los conceptos más básicos de programación de videojuegos están ahí, como por ejemplo el paso del tiempo, un control interactivo, interacción entre objetos y colisiones no demasiado precisas. Además de que un Tetris no necesita un arte muy elaborado, porque dibujar pequeños cuadritos no es demasiado difícil. El siguiente juego era no me acuerdo cuál era el término técnico, pero es como un Space Invaders, donde el jugador ya tiene un movimiento un poco más fluido, pero solo se mueve a través de una línea en 2 direcciones, mientras que los objetivos se mueven en un plano XY. Hay muchos juegos así, como Space Invaders, Galaga. En un juego como este ya tienes que tomar en cuenta física un poco más realista. No me gusta el término física porque cuando digo física todos creen que son cosas que se mueven. Bueno, eso era antes y ahora es copy-pastear una biblioteca que no sabes cómo funciona, que interactúa con un chip carísimo de una máquina poco estándar que no cualquiera tiene. Así que no utilizaremos el término física de manera tan floja. Y todo eso es nada más para simular algo que cae como si fuera un muñeco de trapo. Bueno, programar movimiento un poco más elevado. Ahí estaríamos entrando en matemáticas como geometría analítica. Aquí es donde se empiezan a asustar los principiantes. Y ya tiene un poquito más de arte, que por lo menos no es dibujar simples cuadros. Algo sencillo, pero tampoco demasiado sencillo como para no representar nada. Bueno, también para los que se inician en esto del arte de los videojuegos. El siguiente era un juego de plataformas. De hecho, estoy hablando de un Mario Bros. No de un Super Mario Bros. Que fue el juego de Nintendo del 85 que todos conocen. Antes de Super Mario Bros. Que todos conocen, hubo un Mario Bros. Que era una pantalla fija donde Mario y Luigi brincaban a través de unas plataformas y en lugar de aplastar a los enemigos cayendo sobre ellos, tenían que golpear la parte de abajo de la plataforma para que cayeran de cabeza y después tirarlos de una patada. Es difícil encontrar ese juego en esta época, pero si juegan una de las múltiples versiones que hay de Super Mario Bros. 3, cuando 2 jugadores entran en el mismo nodo del mapa y entran como si fuera una misión, entran a una versión de este antiguo minijuego. Se jugaba igual, pero con tecnología bastante más limitada. Ahí es donde te das cuenta de que Mario y Luigi realmente eran plomeros y que limpiaban drenajes llenos de alimañas extrañas. De hecho, hay por ahí una película un poco conocedoras para los fans del Mario Bros. Que dice que así fue como llegaron al reino de los hongos. Limpiando unas tuberías muy profundas llenas de animales extraños, pasaron por una de esas tuberías y llegaron al reino de los hongos. Mushroom Kingdom o Reino Champiñón, como también se le conoce ahora. No me acuerdo cuál era el siguiente juego. Sí, ya estamos hablando de 3 juegos que van. En este tercer juego ya hay un poco más de lo que conocemos como un juego jugable. Y el último ya es un juego de plataformas de mundo un poco más abierto. En el ejemplo ponían, porque estoy diciendo que era un documento muy viejo, el primer Tomb Raider. En esa época parecía algo inalcanzable para un programador haciendo su propio engine. Pero hoy con el Unity y el Unreal tan disponibles y una multitud de programitas para mover sprites que bien podrían hacer con copiado de cadenas, pero no le digan eso a los principiantes, ya hacer un juego como el primer Tomb Raider en Unity no es algo demasiado inalcanzable para un principiante. Y ya que hubieras completado esos primeros 4 retos, ya estarías en condición de preguntar cómo puedo hacer ese juego de moda y que se ve engañosamente sencillo. Porque esa es otra cosa que he notado que no pasaba antes. Los engines actualmente dan la idea de que programar videojuegos es fácil. Y sí, utilizando un engine es más fácil de hacer un juego que hacer un engine propio. Pero no es tampoco tan fácil. Es como decir, si quiero atravesar el océano y me dan un barco, va a ser más fácil que yo pueda atravesar el océano con ese barco en lugar de construir mi propio barco. Sin embargo, si no sabes nada de programas en este caso de navegación, por mucho barco que te den no lo vas a poder manejar y vas a perderte en el mar y luego hundirte. Y no creas que porque tienes dinero y puedes contratar gente para que maneje el barco, navegue el barco, estás del otro lado. Porque no cualquiera es bueno navegando y se requiere experiencia con ese barco en particular. Ahora que si alguien hace su propio barco, lo va a hacer dependiendo de a lo que él se haya enfrentado. Y puede ser tan bueno o tan malo dependiendo de la situación por la que pase. Y los engines le dan a los principiantes esa sensación de que programar juegos es fácil. O peor aún, a la gente del dinero, o creo que debería de inventarme una nueva tecnología, los cranks de la programación de videojuegos,
que recordemos son gente que tiene recursos pero rara vez se mete en la acción, siempre manda a alguien por delante, creen que nada más sacando la chequera van a poder hacer su dinero, porque va a haber un montón de desesperados muertos de hambre para hacerle el juego de sus sueños. Pero, bueno, me es difícil ponerme en ese lugar porque cuando empecé esto de la programación, además de que con lo que empecé era material viejo y obsoleto, no había tantas cosas que dieran esa sensación de seguridad que hay ahora. Y por lo mismo ya no me río tanto de la gente que usa engines como antes, porque la mayor parte de los usuarios modernos de engines son gente que no conocía otra cosa. De los que todavía me río son de la gente que vivió la época en la que no existían y que creyó que eso le iba a resolver todos los problemas. Ya vimos que no. La mañana está engañosamente tranquila. ¿Qué habrá pasado ayer que todavía no empiezan los aullidos? Sí, por cierto, hoy no hay viaje al hoyo enorme y por eso dispongo de tanto tiempo. Bien, esto ya fue muy largo para un audio, así que antes de irme les recuerdo que los gamers sobreestiman la habilidad de los programadores y que es hasta que intentas programar tu propio juego que te das cuenta de las proporciones de la tarea que estás haciendo. Me imagino un poco que es como los superhéroes se han de sentir al ver que los simples mortales los ven como alguien que les va a resolver todos sus problemas, cuando la mayor parte del tiempo, bueno, eso sí, el guionista es bueno y no nos trae Mary Sues ni Gary Stuss, mientras la mayor parte del tiempo el héroe está llorando sangre bajo su máscara. De hecho, hay por ahí un meme que dice, como los gamers se imaginan al programador de videojuegos y ponen un cuadro antiguo de Dios creando el universo. Y le dice como los programadores de videojuegos se sienten cuando se ven a sí mismos y ponen una escena de esa película donde Tom Hanks es náufrago y después de muchos sacrificios logra prender una pequeña fogata y está bien feliz. Realmente así es como son las cosas en esto de la programación. Los gamers ven a los programadores de videojuegos como dioses, mientras que los programadores de videojuegos hacen fiesta cuando logran pintar un píxel en una pantalla que apenas les llegó. Bueno, la primera vez que lo hacen. Ya después ese fuego va creciendo y van haciendo cosas más grandes, pero de inicio cada pequeña victoria es motivo de fiesta, cosa que los gamers no ven. Y otra cosa que espero no ver es el ruido de la fauna. Ya está empezando poco a poco el ruido, así que me voy de una vez. Así que ALV, 2 puntos V. Fin del audio.